tenemos este problema que tiene los caminos cerrados principales, que es este camino cerrado y este camino cerrado. Este problema tiene dos fuentes, una fuente de corriente dependiente de 0.25 ampere y tiene una fuente de voltaje dependiente de una variable I. Entonces esa variable I está diciendo que circula en este sentido por esta parte del circuito. Entonces por aquí pasa así. Entonces vamos a ponerle nombre a los nodos. Sería A, este es B, este es C. Ok, entonces el problema es cuánto vale el voltaje que está aquí con este multímetro que está configurado para medir voltaje de corriente continua. Entonces el voltaje DC que se mide en paralelo. Entonces las terminales del multímetro están conectadas de la forma de la configuración de medir voltaje, entonces en paralelo. Entonces el circuito de este punto a este punto está midiendo esa diferencia potencial, que es el voltaje que nosotros queremos encontrar. El voltaje de B a C es el voltaje que está preguntando el multímetro. Que tenemos que encontrar qué voltaje verá está midiendo el multímetro. O sea, de la forma que etiquetamos el circuito sería el voltaje de B a C. Hay que encontrar el valor. Bueno, las resistencias de 60 ohms está conectada entre A y B y la resistencia de 20 ohms está conectada entre A y C. Significa que las dos resistencias no están en paralelo y tampoco están en serie, porque el nodo que las une están conectados tres caminos. Entonces el nodo que comparten estas resistencias tendría que ser de un solo camino entre ellas, sin un tercer elemento, porque eso significa que la corriente cuando entra al nodo se divide. Entonces no están ni en serie ni en paralelo. Entonces en este circuito las resistencias no están ni en serie ni en paralelo. Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aplicar ley de Ohm y aplicar leyes de Kirchhoff de voltaje y de corriente. Entonces la ley de Ohm no se puede aplicar. Por ejemplo, la resistencia de 20 ohms. Para poder aplicar la ley de Ohm, si es que se puede aplicar, pues recordando la ley de Ohm, sabemos que V es igual a I por R. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si yo conozco la resistencia, tengo que conocer el voltaje de la corriente para poder calcular estos tres parámetros. Entonces, tengo la resistencia, no conozco la corriente y tampoco conozco el voltaje. Entonces, necesito el voltaje de AC o de CA para poder aplicar la ley de Ohm a esta resistencia y poder calcular. De igual de manera aquí, tengo la resistencia que está conectada de A a B. Tengo que conocer el voltaje entre estas resistencias para que me dé la corriente, pero no conozco ni el voltaje y tampoco conozco la corriente. Entonces no podemos aplicar la ley de Ohm. Entonces no están en serie, no están en paralelo y no se pueden aplicar las leyes de Ohm. Entonces lo único que queda son las leyes de Kirchhoff de voltaje y las leyes de Kirchhoff de corriente. Entonces, en este tipo de circuitos aplicamos una de estas dos leyes. Por ejemplo, está etiquetada la variable I en este sentido, pero la corriente I va de C a A. Entonces, lo que es más conveniente para aplicar la ley de Kirchhoff de corriente es que todas las corrientes del circuito estén en términos de la misma variable. Por ejemplo, hay que proponer el sentido de la corriente, del camino. Aquí está un camino, aquí está otros dos caminos y aquí está otro camino. Entonces, en el circuito tenemos que estos tres caminos tenemos. Es este y este. Entonces ya sabemos la corriente que pasa por este y tenemos esta variable.
Entonces, la corriente que pasa por este camino, conviene tenerlos en términos de estas dos. Entonces, vamos a proponer que la corriente... Entonces, no importa de qué manera, pero tenemos que proponerla y así nos va a servir. Entonces vamos a proponer que la corriente va a ir en este sentido, igual puede ser de otro sentido. Entonces, cuando proponemos esta corriente, que no sabemos si es sentido positivo o no, entonces, bueno, todos los circuitos que obedecen a la ley de Kirchhoff de corriente, entonces al final sabremos cuál es la dirección, sin importar a qué dirección propongamos la corriente. Entonces, esta corriente que entra tiene que ser igual a estas dos corrientes que están saliendo. Entonces, esta será la IX. Entonces, en el nodo A, si yo aplico la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A, entonces la corriente que entra al nodo tiene que ser igual a la que sale. Entonces, la corriente I es la de corriente que entra. Tiene que ser igual a la que sale, y la que sale es la suma de 0.25 más IX. Entonces, aquí se está expresando la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, si yo quiero esa IX plasmarla en términos de esta variable, simplemente despejamos. Entonces sería IX es igual